Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado al trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo es estar esta mañana abriendo nuestros ojitos, viendo la fidelidad de nuestro Dios, una oportunidad más para conocerle, glorificarle, darle a conocer, para abrir su palabra y encontrarnos con Él en ella. Palabras de vida eterna que no cambian, palabras confiables, que no mienten, porque mira, como dice este texto, Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas, y eso nos incluye a nosotros. Y nosotros por eso le damos gloria, y por la mañana comenzamos con un buen texto de la Escritura. Y nos gusta comenzar el día precisamente pues indagando en las Escrituras, metiéndonos en ella. Y bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, sus hijos, seamos completos, maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. Yo soy el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno es recordar quién es Dios, qué bueno es recordar en dónde está el fundamento de nuestra fe, en quién descansa, en un Dios todopoderoso. Y bueno, quiero darte la bienvenida, bienvenida a Esenciales. Gracias por sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y bueno, vamos a recordar a través de esta iglesia en Sardis la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, no sin antes dar gracias desde luego a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Así es de que si tú quieres hacer una cotización de auto, de tu casa, si tienes autos comerciales, si tienes un local comercial, proyectos, trabajadores, acércate a Omega Insurance. Ellos pueden hacer una cotización totalmente gratuita. Be Happy Yard Signs. Be Happy Yard Signs tiene una página en Facebook. Comunícate con Lucía, un mensaje de amor en tu jardín. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su amor por la verdad, gracias por su compromiso y su fidelidad a Jesucristo y el Evangelio. Y bueno, vámonos directos hasta Sardis. Así es, y estamos en este inicio de Apocalipsis ya en el capítulo 3, ¿verdad? En la iglesia de Sardis, donde hemos estado aprendiendo en este libro la importancia de conocer a nuestro Dios tal y como Él se manifiesta, tal y como Él es en la Escritura. No un Dios hecho a nuestra imagen, sino el verdadero Dios eterno, como estos ángeles lo están viendo, como los 24 ancianos lo ven, todopoderoso, sentado en su trono, el dueño, el sustentador de todas las cosas, a quien debemos todos. No tener la imagen de un medio para alcanzar nuestros fines, de un ídolo, de un Dios hecho a nuestra imagen que realmente no existe, no, sino en verdad doblar nuestros cuellos, nuestro pensamiento, nuestro ser, a quien es el verdadero Dios. Y bueno, este mismo Dios, este mismo Jesucristo, uno con el Padre, la segunda persona de nuestro Dios en tres personas, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros, nos está tratando lleno de misericordia, lleno de paciencia, está tratando de llamar la atención de estas iglesias que somos nosotros, ¿verdad? Que habló a la iglesia de aquellos tiempos, pero es la iglesia de la historia de la iglesia y la historia de nuestra iglesia hoy. De estas iglesias representan las iglesias que estamos viviendo hoy, y tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor está amonestando, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere encontrar una iglesia fiel, y me encanta que cada una de estas iglesias el Señor termina con una hermosa palabra de aliento al que venciere, y nos da diferentes promesas que son superiores a cualquier cuestión que esté viviendo, ¿verdad? Sea persecución, ¿verdad? Sea abandonar el pecado, sea decir no dentro de una iglesia muerta como la que estamos viendo. Y esto es algo precioso en cuanto a nuestro Rey y nuestro Salvador. Miremos su corazón y atendamos, respondamos a lo que Él dice. No justifiquemos nuestro pecado, no racionalicemos nuestro pecado y decir, no, esto, aquello. No, acuérdate, la Escritura es nuestra máxima autoridad, y en estas iglesias vemos no progresión, sino decreción, si así se diga, ¿verdad? Este retroceso
de las iglesias en la que una pierde su primer amor, la otra coquetea con el mundo, la otra se casa con el mundo y finalmente viene el resultado, una iglesia muerta. Esta es la iglesia de Sardis, ¿verdad? Le está hablando el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas y le está diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y bueno, nos dice un camino hacia el avivamiento y un camino hacia el despertar, ¿verdad? Qué importante es estar hablando de eso. Estamos en estos 5 pasos, 5 verbos que nos está el Señor hablando. Vigila, es decir, despierta. Número 2, acuérdate, porque le dice: no he hallado tus obras perfectas delante de mí, delante de Dios, ¿verdad? Las has hallado perfectas, te han servido para tener una reputación de nombre de que vives, pero delante de Dios estás muerta, ¿no? Y le dice: acuérdate, guarda, arrepiéntete, ¿verdad? Esas son 5 cosas que vemos en esta iglesia. Sí, qué importante es acordarnos, qué importante es ser vigilantes, es guardar. Y me llama la atención donde dice que está por morir. Dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué otras cosas pueden estar por morir? Recordando que el Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces le están dando lugar a Satanás en sus vidas, están siendo arrastrados por esta corriente de este mundo que está gobernada ni más ni menos que por él y por todos aquellos que se niegan a obedecer al Señor. Entonces esta iglesia se estaba negando a obedecer al Señor en cosas, como ya habías dicho, estaban metiendo literalmente el pecado, la cultura, la filosofía dentro de lo que es la iglesia. Tenemos que estar atentos, nosotros no vivimos un tiempo diferente. Así es, en esta iglesia ya estaba siendo gobernada por gente no nacida de nuevo, literalmente es lo que está diciendo, gente muerta, y la mayor parte de la gente dentro de la iglesia estaba muerta en sus delitos y pecados. Era una iglesia gobernada por el pecado, literalmente, que se había entregado, y lo estamos viendo en nuestros días, ¿verdad? Con estas iglesias progresistas que niegan la resurrección de Cristo, niegan la eficacia de la palabra, niegan absolutamente cada doctrina que nos hace cristianos, niegan la escritura, niegan la verdad, y todavía se dicen cristianos. Entonces nosotros necesitamos estar atentos, porque cuando esto pasa y cuando esto se está enseñando y cuando la gente está muy cómoda, yo escuchaba el hijo de Joel Osteen hablando unas cosas terribles, ya le está pasando la estafeta y él comenzando a hablar. Dios está en la línea de esta enfrente, ¿verdad? Feliz contigo. Él está alegre por ti. Y cuánto te ama, y haciendo a las personas el centro del universo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, ya nos pasamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, si estábamos hablando de cómo esto está sucediendo, ¿verdad? Esta iglesia en Nashville diciendo que la resurrección no existe, que tenemos que acomodar la iglesia a la cultura es la que manda. No, la cultura no es la que manda, es la escritura. Tenemos estas otras iglesias como las de Joel Osteen, ¿verdad? Hablando de que nosotros somos el centro de la iglesia y que Dios nos sirve a nosotros, y Dios no está enojado para nada con nosotros. Tenemos que sentirnos felices de que Él está en la línea de enfrente aplaudiéndonos y diciéndonos: qué bueno que los hice. Cuidado, fíjate cuál es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia no es supérate a ti mismo. El mensaje de la Biblia es muere a ti mismo. Pero el mensaje de la Biblia no es pues este asunto de tu autoestima. En la iglesia, en la Biblia no nos enseña autoestima, al contrario, nos enseña a que no existe eso, claro. A que por lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te fijas? Es totalmente opuesta a la enseñanza. Estas son iglesias muertas. ¿Por qué? Porque han negado la fe, han negado la palabra de Dios y están dando una enseñanza distinta, y Pablo, un evangelio distinto, y Pablo mismo dijo, ¿no? Cualquiera que enseñe un evangelio distinto sea anatema, así sea yo, así sea un ángel de los cielos, ¿no? Sí, así sea un ángel del cielo el que venga a darte un evangelio diferente, sea anatema. Pero me gusta cómo comienza la carta a los Gálatas, ¿no? Como dice, ¿quién los fascinó? Así es. Para que ahora estén negando la verdad, ¿no? Así es, y ahora por eso mismo el Señor está diciendo, tienes nombre de que vives, ¿verdad? Pero estás muerto. Y me gusta mucho que dentro de estas iglesias, en esta iglesia muerta, todavía puede haber gente fiel, unos pocos, o gente que verdaderamente ama al Señor, y gente dormida, ¿verdad? Que es el otro grupo, y le está diciendo, por favor, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete.
¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, estas tres cosas. En primer lugar, sé vigilante, despierta, porque yo vengo. Lo que más importa es que yo te estoy viendo y yo soy el juez de la tierra. Yo soy el juez de la iglesia. No vengo yo a ver, afirma las cosas que están para morir, es decir, afirma, si ves algo de gracia todavía, levántalo, por favor. Y me gusta mucho cómo dice, porque no habré hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, acuérdate de lo que has recibido, ayer lo estuvimos viendo, ¿no? Pon atención, ¿verdad? Escucha lo que pon atención a lo que estás escuchando y toma decisiones, ¿verdad? Si no es algo donde estás en terreno seguro, tienes que huir, tienes que caminar, no puedes estar en un lugar así. O si puedes ver que puedes hacer diferencia, trata de hacer la diferencia hasta que te expulsen del lugar y te digan, no, eso no enseñamos aquí. Bueno, entonces ya sabrás, ¿verdad? Finalmente, a quien sirves es al Señor y nadie puede quitar tu nombre del libro de la vida, ¿no? Sí, así es. Y mencionábamos eso, ¿no? Un discípulo oye con atención, repasa lo que aprende, examina a fondo, razona en la palabra, memoriza, fija en la mente, en su corazón las verdades bíblicas, pone por obra y da a conocer, ¿verdad? Entonces es muy importante pedirle al Señor esto, Señor, refréscame una vez más. Y dice, guárdalo. ¿Qué significa guárdalo? Significa literalmente obedécelo. Sí. ¿Cuánto nos quedamos en ese paso atrás? ¿Cuánta gente se queda en ese paso atrás? No, pero recuerda que ninguna teología, ninguna doctrina, ninguna verdad, ni la palabra va a traer un resultado de avivamiento o de transformación en tu vida si no la pones por obra. Si se queda como una cuestión de conocimiento o información, es letra muerta. Necesitas responder al amor de Dios y aplicar lo que estás escuchando. Eso es básico para poder ver el poder de Dios en tu vida. Sí, eso es un cambio de convicciones. Cuando tú guardas la palabra, lo que dice aquí, guárdala, dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdala, la escuchas, la guardas. Ese es un cambio de convicción. Ya en tus convicciones anteriores o viejas con las que venías ya han muerto. Esas sí tienen que morir. Pero tienes que poner por obra. El punto de poner por obra es cuando no te quedas, como bien dijiste, con una letra muerta, un conocimiento. Sí, eso dice, pero yo hago otra cosa, ¿no? Eso dice, pero yo decido de otra manera. Así es, por eso es importantísimo. No importa si estás en una iglesia con sana doctrina, ¿verdad? Bueno, importa mucho que estés en una iglesia con sana doctrina, pero si estás ahí, no es suficiente, esta es la palabra, no es suficiente con que escuches y sepas y digas, sí es verdad. No, tienes que tomar decisiones, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente, ¿no? Diferente en tu vida para que haya un resultado. Y esa diferencia tiene que ser pues precisamente el poner por obra lo que escuchas, el hacer cambios. Por eso dice, arrepiéntete, ¿no? Que el arrepentimiento es esta vuelta de 180 grados, es un cambio de disposición mental, ¿verdad? Si el Señor dice blanco y yo decía medio oscuro, si yo decía azul, café, ¿de qué color lo tengo que comenzar a ver? Sí, blanco, ¿verdad? Como el Señor me lo pide, ¿verdad? Si no comienzo por hacer esos cambios en mi mente. Y me gusta mucho esto porque la Biblia nos enseña esto, ¿no? Nos dice, sigue el bien, pero aborrece el mal. Siempre te menciono eso, eso está en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Sigan el bien, pero aborrezcan el mal. Son dos cosas que no podemos dejar de ver. Dios te llama a aborrecer el mal mientras sigues el bien. No puedes ir en dos direcciones al mismo tiempo, ¿no? Recordar lo que el Señor aborrece y lo que le llevó a la cruz, tienes que aborrecerlo, ¿no? No puedes estar regresando, como dice segunda de Pedro, ¿verdad? Regresando como la puerca lavada al cieno o como el perro que vuelve a su vómito, ¿no? Porque nunca dejó ese anhelo, nunca dejó de amarlo. Entonces, arrepentirnos es eso, es dejarte de amar, dejarte de idolatrar a ti mismo, comenzar a amar a Dios y darle honra a Dios, la adoración que solo Él merece. Fíjate que toda esta vida cristiana es una cuestión de adoración y a veces no lo has visto así, pero yo lo escuchaba y así lo he reconocido, ¿verdad? Es una cuestión de adoración. Si tú vives pensando y viviendo en cuanto a todo lo que haces y el resultado final es que tú te sientas mejor y el resultado final es que tú estés feliz, ¿verdad? Lo que estás practicando es idolatría de ti mismo. El resultado final de todo lo que hacemos como cristianos debe ser la honra de Dios, la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? No porque ya quiero un matrimonio diferente. Sí, quiero un matrimonio diferente, qué bueno. No porque ya quiero una vida diferente. Sí, quiero una vida diferente. Pero principalmente lo que quiero es, Señor,
agradarte, glorificarte, porque tú eres el centro, ¿no? Este arrepentimiento tiene que venir hacia allá, esta vuelta de 180 grados de agradarme a mí mismo para agradarte a ti, Señor. Entonces es esta vuelta, ¿verdad? Cambiar mis convicciones hacia la verdad que el Señor me está mostrando, ¿verdad? Entonces, sin confesión, sin arrepentimiento genuino, sin quebranto de corazón verdadero por la maldad, jamás va a haber un avivamiento, ¿no? Porque muchas veces eso lo escuchamos por todo. Señor, aviva la iglesia, Señor, aviva la iglesia. Pero creo que la primera oración es: Señor, quebrántanos. Señor, muéstranos nuestro pecado. Ayúdanos a regresar a ti, porque no podemos pretender adorar a Dios mientras adoramos a nuestros ídolos. Eso es algo que por toda la Biblia el Señor está aborreciendo, ¿verdad? Y cuando vemos este tipo de predicaciones en las cuales se quita a Dios de la Escritura, cuando vemos que en las iglesias se mete como meta esta codicia de tener más, de ser yo, de autorrealizarme, estoy metiendo ídolos dentro del lugar santo que se supone que es la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y estamos literalmente contaminándonos y mancillando lo que es santo, el único lugar donde se debe dar gloria y honra a Dios, no al hombre, no los deseos de los ojos, de la carne o la vanagloria de la vida. Sí, así es. Necesitamos saber en qué fundamento está el Evangelio. El Evangelio está en el fundamento de morir a nosotros mismos, en el fundamento de ser siervos de Jesucristo. Y un siervo le cede todos los derechos a su amo. Y todos los derechos implica, pues, seguir las instrucciones de ese amo. ¿Qué más que ese amo vino realmente a darnos vida en abundancia? Entonces tenemos que entender en qué consiste arrepentimiento. Arrepentimiento realmente es un cambio de disposición mental, como lo acabas de decir, que refleja realmente algo en tu vida. Así es. Que tiene un reflejo en tu vida, y ese reflejo pues es ni más ni menos que el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué cambiaste? Pues porque entendiste quién te salvó, ¿no? Así es, no se trata de cambiar de banca, no se trata de cambiar de religión, no se trata de eso, sino se trata precisamente de entender quién es el creador, el dueño y señor de todas las cosas, y darle a él gloria y honra precisamente de esta manera, haciendo este cambio, ¿no? Un cambio de mente. Así me gusta mucho ese concepto, ¿no? Cuando hablan, ¿qué significa arrepentimiento? Un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Estos conceptos son fáciles de aprender, guárdalos en tu mente, ¿verdad? Así, cosas pequeñas, ¿no? ¿Qué es gracia? Darme lo que no merezco. ¿Qué es misericordia? No darme lo que sí merezco. ¿Qué es justicia? Darme lo que merezco. Son pequeñas frases que te ayudan mucho. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Verdad? Es un cambio de mente que genera un cambio de actitud. ¿Qué es confesión? Hablar una misma cosa con Dios, ponerme de acuerdo con Dios. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Regresamos en un momentito, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos viendo aquí el camino al avivamiento, al despertar. Así se llamó este mensaje, ¿no? Un llamado a despertar y al avivamiento. Y vimos que lo primero que el Señor te dice es: sé vigilante. Número 1. Afirma. Recuerda, saca del cajón donde dejaste abandonadas las primeras cosas, ese anhelo que tenías por el Señor, ese entendimiento que tuviste de que estabas perdido, estabas muerto, estabas comiendo comida de cerdos como el hijo pródigo, ¿verdad? Y dijiste: en la casa de mi padre, ¿verdad? Los jornaleros, no hay quien tenga hambre, voy a ir, que me haga como uno de ellos. Y ese día en el que el Señor te abrazó, cuando estabas oliendo a puerco, ¿verdad? Que el Señor te abrazó, te besó, ¿verdad? Y sacó el mejor vestido, te lavó, te limpió, te dio anillo, te dio calzado. Tienes que recordar ese tiempo constantemente. Tienes que tienes que voltear una vez más a la cruz del Calvario y ver lo que se pagó por ti, el amor de tal manera, de qué manera te amó Dios que entregó a su Hijo unigénito. Volver a entender que nada tienes que ver con las tinieblas y con la oscuridad, que no pueden la luz y la oscuridad estar juntos, ¿no? Sino que necesitas tomar esta decisión de regresar, acordarte quién eres, cuál es tu verdadera identidad, ¿no? Eres un hijo de Dios, estás en el reino de la luz, ¿verdad? ¿Estás en qué posición en Cristo? Todas estas cosas que solamente estando en la Escritura una y otra vez, en la palabra, puedes estar recordando quién eres constantemente. Nos urge, nos hace falta, ¿no? Después de esto, guárdalo, vuelve otra vez a un camino de obediencia.
toma decisiones. ¿Qué decisiones podrías tomar, por ejemplo, en cuanto a algo que el Señor te mande, te hable, ¿no? ¿Cuántas cosas? Claro, cuántas cosas como decidir dejar de mentir, como decidir honrar a Dios en tus pensamientos, dejar de tener esos pensamientos que vienen a tu mente en donde argumentas y peleas que tú ganas. Por ejemplo, guardar silencio, ¿no? Delante de una situación tensa y esperar a que Dios te muestre qué decir. Porque muchas veces en un momento comenzamos a hablar y ya decimos cosas que no vienen ni al caso, herimos, lastimamos, entonces poder callar, poder guardar silencio. También el que robe, dice Pablo, el que robe no robe más, ¿no? Sino trabaje con sus manos. Si estás robando tiempo, de pronto te das cuenta, dices, bueno, no has saltado un banco, pero te das cuenta que estás robando tiempo, te das cuenta que estás robando materiales, que estás sacando materiales sin permiso del dueño, cosas así que son muy prácticas. No sé, si te estás dando cuenta que estás defraudando a Dios, en que dices, no tengo una relación con Él en su palabra, comienza a tenerla. Comienza a leer tu Biblia. Si dices, no tengo una relación de oración con Él, comienza a hacerla. Todas estas cosas son síntomas de vida en alguien que ha nacido de nuevo. Así es. Puedes tomar un tiempo para comenzar a orar, a leer, si no lo estás haciendo. Checa lo que tienes en tu refrigerador, porque si lo tienes lleno de alcohol, pues claro, tienes que tirarlo, tienes que deshacerte de eso, tienes que checar en tu computadora, en tu teléfono, apps, cuestiones que tienes que matar, tienes que cortar, ¿verdad? Amistades o cuestiones en Facebook que no te conviene estar en esos lugares o estar viendo ese tipo de cosas de gente que todo el tiempo está publicando cosas que nada que ver. Tienes que cortar, tienes que tomar decisiones, ¿verdad? Si no tomas decisiones, si algo no cambia en tu vida, nada, si tú no haces cambios, nada va a cambiar en tu vida, ¿verdad? Eso es algo que hemos aprendido, por ejemplo, con la alimentación, ¿no? Es algo que tú tienes que hacer un estilo de vida para que en verdad haya un cambio, ¿no? No existe tal cosa como bajar 20 kilos en un mes, ¿no? Pues lo haces y al siguiente mes subes 40, ¿no? Te va peor. Es verdaderamente este cambio de actitud, cambio de mente, ¿no? Que el Señor te da. Necesitas tú hacer un inventario en tu vida y decidir, bueno, estas son cosas que debo de cambiar. Tú sabes cuáles son. Tú sabes, y si no, puedes pedirle al Señor, Dios mío, muéstrame dónde están mis ídolos, dónde los tengo escondidos. Porque fíjate, por ejemplo, Israel, cuando salió, hay uno de los salmos donde nos dice que cuando salió de Egipto, iba cruzando el mar en dos, ¿verdad? Viendo todas esas maravillas, y en sus mochilas traían sus ídolos, los traían con ellos, no los soltaron. Y una vez que ya estaban cuando el Señor ya los había mandado a Babilonia, dice que ya no tenían los ídolos en las manos, pero ya los habían hecho como ídolos en su corazón y en su mente. Pero ya los habían guardado, claro, y seguían teniendo esta idolatría, porque de ahí surge. Entonces tienes que checar todo eso y habla en términos de pecado. En cuanto a ti, en cuanto a lo que haces, habla en términos de idolatría, ¿no? Y muéstrale, pídele al Señor, Señor, muéstrame qué cosas son las que me están quitando, ¿verdad? Esta oportunidad de relacionarme contigo y de vivir libre, porque finalmente cada una de esas cosas lo que está haciendo es ponerte uno y otra cadena. Y no eres libre cuando el Señor vino a darte vida y vida en abundancia. Debes entender eso, que esas cosas te aprisionan, sí, te encadenan. ¿Qué me dices de la boca, no? En cuanto a las malas palabras. Hoy está de moda decir muchas malas palabras, cosas que se dicen públicamente en los programas, películas están llenas, atestadas de chistes groseros y de cosas así terribles. No te acostumbres a eso. O sea, las malas, dice Pablo que las malas compañías corrompen. Entonces tienes las malas conversaciones, tienes que checar las conversaciones en las que estás, las conversaciones que escuchas, y tienes que llamarlo malo. No puedes tú venir a la corriente de este mundo, a la cultura, adecuarte a ella, y entonces tú comenzar a tener ese lenguaje tan inapropiado, ¿no? en tu boca. Sobre todo, como dice la palabra, y eso tienes que realmente meditarlo, dice, de lo que está lleno tu corazón, habla tu boca. Entiende eso, de lo que está lleno tu corazón, habla tu boca. Y si dices que es el Espíritu Santo el que habita dentro de ti, ¿qué tipo de lenguaje debería salir de tu boca? ¿Qué tipo de palabras? Las palabras dicen todo, porque dice el Señor que esas palabras contaminan tu alma, ¿verdad? Contaminan tu corazón porque surgen de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, si es algo grave, si es algo que tú tienes que checar y analiza las palabras que estás diciendo.
y si son porquerías, son profanidad, ¿verdad? Como se dice en inglés, tienes que darte cuenta qué hay ahí y qué tienes que pedirle al Señor que lave. ¿Por qué? Porque si eso surge de tu boca cuando estás en tu vida normal, ahora imagínate cuando estás enojado, ahora imagínate cuánto puede afectar esa porquería y esa contaminación que hay en ti para hacer lo que debes hacer. ¿Cómo vas a poder estar contristando al Espíritu Santo de Dios que está en ti, queriendo poner en ti palabras de amor, palabras santas, palabras que solo vienen de un Dios santo que nos lavó, que nos limpió? En Dios no hay ningunas tinieblas, eso es lo que la Biblia nos dice, no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Y por qué? Nosotros, esa es nuestra parte. Señor, ve lavando mi corazón, Señor, aquí está, mira, todo esto sale de mi boca. ¿Cuánto no hay en mí? Y date un buen tiempo de confesión y de arrepentimiento y dile, Señor, no quiero seguir así. No quiero seguir caminando, no quiero deshonrarte. ¿Por qué? Porque te estoy deshonrando, porque dentro de mí hay un ídolo, ¿verdad? Si yo no suelto algo de mis pecados es porque dentro de mí hay un ídolo, y cuando hay un ídolo yo pienso que eso es lo que requiero para ser feliz, lo que yo requiero para estar seguro, lo que yo requiero para salir adelante, y si no es Dios, es un ídolo, y ese ídolo te va a terminar destruyendo. Te va a consumir. Y sí, muchas veces las personas se dan cuenta de tu cambio, porque obviamente ellas están hablando en ese tono, están hablando en esas conversaciones, pero se dan cuenta y ¿sabes qué? Comienzan a dejar de hacerlo, comienzan a dejar de hablar así. Así es, porque tú lo sabes, ¿verdad? Y es muy fácil entregarse a este tipo de cosas, es muy fácil dejar de hacer presión, pero el Señor nos llama a decir no. El Señor nos llama a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te fijas? La única manera de comprobar que en verdad lo que Dios nos manda, sean circunstancias difíciles o no, es agradable, perfecto y bueno, es cuando transformamos nuestro entendimiento, porque cuando nuestro entendimiento sigue todavía totalmente afectado por la corriente de este mundo, sencillamente quedamos desconectados de la realidad. Y es cuando estamos totalmente, pasa algo y reclamándole a Dios y viviendo insatisfechos, desagradecidos, amargos. Cuando fíjate que ese es el principal problema, cuando vemos en Romanos 1, dice que no le dieron gloria y no le dieron gracias. ¿Verdad? Qué importante es eso. Y jamás vas a poderle dar gracias a Dios en medio de una dificultad. No por la dificultad en sí, porque Dios no nos llama a ser, ¿cómo se llaman estos que les gusta el dolor? No, Dios no nos llama a eso, pero lo que sí nos llama es a entender que Él está haciendo una obra en nosotros. El romper con nuestra carnalidad, el romper con las cosas que nos estorban, a veces duele. No es como una cirugía que se tiene que hacer y que se tiene que cortar y sacar un tumor, ¿verdad? Eso duele, pero después trae fruto apacible, ¿verdad? Los que en ello han sido entrenados. Y cuando nosotros llegamos a este fin, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ya estoy descansado de esto, ya soy libre. Sí. Wow, ya no estoy cargando ese peso en mis hombros. Pero fíjate dónde está el proceso. Cómo está el proceso y cómo todo comienza dentro de ti, en tu corazón. Tu problema no está afuera, comienza adentro y necesitas tratar con él. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas. Y esto es Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo esta iglesia de Sardis ya casi en la recta final, ¿verdad? Hablando de el camino al despertar, al verdadero avivamiento, ¿verdad? Que nos habla de ser vigilantes, de afirmar, de acordarnos, de guardar y de arrepentirnos. Y termina con una advertencia el Señor, ¿verdad? Las advertencias son importantes porque tenemos no un Dios alcahuete, sino un Dios que ama la justicia y ama la verdad, que de ninguna manera dará por inocente al culpable, pero que tampoco quiere la muerte del impío, ¿verdad? Sino quiere que nos arrepintamos, que volvamos a Él. Y me gusta cómo dice en el versículo 3b, porque si no velas, si no te avivas, si no te despiertas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjate cómo todo comienza con velar, con mantenerte despierto y vigilante, porque eso es lo que hace un cristiano genuino. Persevera, camina. Un cristiano responsable se mantiene ardiendo por Cristo. ¿Te acuerdas del texto que vimos? Despiértate tú que duermes, sí, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, así es. Qué importante es saber qué condición tienes, si tienes una condición de vivo o una condición de muerto. Y fíjate cómo dice, si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre
ti. Esta visita del Señor no va a ser grata, no va a ser buena, no va a ser algo que vas a disfrutar. Entonces son dos opciones: o te levantas y Cristo te alumbra, o el Señor te despierta de repente como un ladrón, ¿verdad? Invade tu casa, ¿verdad? Invade como un ladrón la casa ajena sin avisar. Y siempre que el ladrón llega no viene a hacer bien, viene a hacer daño, viene a infligir dolor, a destruir, ¿verdad? Y verás el rostro del Señor que no quieres ver. Eso no quiere el Señor, ¿verdad? Levántate pronto, si no vendré a ti. ¿Por qué? Porque de pronto cuando llegue el Señor de esta manera, llega en momentos donde no estás precisamente orando, no estás precisamente buscándole, ¿verdad? Y en una situación el Señor dice, se acabó, ¿no? Entonces es muy importante lo que nos dice aquí. No nos gusta ver este lado del rostro del Señor, pero nos es necesario. Nos es necesario porque checa al Señor. Esto es amor. Este concepto falso de un amor falso de amor que estamos viendo hoy en día, que haz lo que quieras, soy tan buenísima onda y te amo tanto que te dejo pudrirte en tus pecados, que te dejo caerte en el hoyo, que te dejo irte al infierno a que te hagas, pero ahorita con que seas feliz no me importa nada. Eso no es amor. El verdadero amor no busca lo propio, ¿verdad? El verdadero amor no es un amor egoísta, de que yo lo amo, por eso voy a abusar de él y por eso le voy a lavar el cerebro y lo voy a arrastrar a mis tinieblas. Eso no es amor. El amor busca la verdad, ama la justicia, ¿no? Y este es el verdadero amor del Señor, ¿verdad? Fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Pon atención a ese texto. Fieles son las heridas del que te ama. Fieles son las heridas del que te ama. Y el que te ama muchas veces, como el Señor, tiene que herir tu rostro, tiene que darte un jalón, ¿verdad? A veces, tristemente, pues tiene que traerte pues ya sin pie, sin mano, hasta cojito y cieguito, pero para la vida eterna. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Si tu mano te hace pecar, córtala. Si tu pie, córtalo, ¿verdad? Tu ojo, échalo de ti, ¿no? Cuando le dice el Señor a estos corintios, les dice, pues entréguenlo a Satanás para destrucción en la carne, para que al final su espíritu sea salvo, ¿no? Nos habla de esto. ¿Cuánto daño nos hace el pecado? ¿Cuánta destrucción? Y muchas veces estar ahí, el Señor tiene que hacer diferentes cosas, permitir diferentes cosas para que vengas, sí, pero quitando también acuérdate, no es que todas las cosas malas que te pasen Dios las pone, no, muchas de ellas son causa de tus decisiones, pero el Señor muchas veces tiene que tomar medidas extremas con tal de que seas salvo, porque finalmente la eternidad sin Cristo es algo terrible, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender esto en la palabra de Dios y no dejarnos llevar por las mentiras de este mundo, que el infierno es un lugar de antros donde puedo disfrutar de mi pecado. En el infierno nadie va a disfrutar de nada, es una cárcel, es un castigo eterno y es un lugar espantoso. Y porque amamos al mundo y porque te amamos a ti y porque el Señor nos ama tanto, tiene que darnos estas amonestaciones. Despierten, porque de ninguna manera voy a dar por inocente al culpable y no quiero la muerte del impío. Entonces no pierdas de vista estas advertencias. No pierdas de vista esas advertencias. Dice algunos textos, Mateo 24:42. Velen porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate, su parte con los hipócritas. Qué palabra tan fuerte, claro, pero tan real. Claro. Si decimos conocer al Señor. Lucas 12:35. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Qué texto tan más fuerte este. Y mira lo que dice, puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente,
Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Todo el tiempo. Y me gusta mucho cómo lo dice. Fíjate, no dejarás, si sabes que viene un ladrón, no vas a dejar asaltar tu casa y pones esto y aquello. No sabes a qué horas va a llegar, pero estás preparado para no dejarle entrar. En este caso, está hablando en un sentido negativo para darnos una enseñanza positiva. En una ilustración que está diciendo nosotros tenemos que estar listos como aquel que está esperando. Y el Señor toca, listo Señor, pasa. No dormido, no haciendo las cosas que Él nos está llamando. Así es de que quisiera en este día invitarte, si no has hecho una decisión por Cristo, comienza por esto, porque el Señor viene, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Él está hoy sentado a la diestra del Padre. Él es el sustentador y viene a juzgar a vivos y a muertos, porque el que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados y va camino al infierno. Entonces hoy tú puedes hacer una decisión. Esa decisión está en que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre, el camino a la reconciliación. Te urge, necesitas esa reconciliación. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has pecado, reconoce que tú no eres Dios, reconoce que Él es Dios, entrégale tu vida y comienza a caminar fielmente con Él. Reconoce que Él fue a morir por ti a la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre. Reconoce que tu castigo Él lo cargó. Arrepiéntete, quebranta tu corazón por todo eso y comienza a caminar hacia Él. Y sí, necesitas abandonar tus pecados y díselo de esta manera, dile: Señor, yo te entrego mi vida en este día. Te entrego todo lo que soy, Señor. Perdóname, por favor, porque he vivido para mí mismo, para idolatrarme a mí mismo. Pero a partir de hoy, Señor, me arrepiento. Quiero caminar contigo. Perdona mis pecados, lávame. Creo que tú fuiste a la cruz a recibir ese terrible castigo, Señor, en mi lugar. Y creo que si yo creo en ti, si yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste, y si yo me entrego a ti de aquí en adelante, puedo ser salvo hoy y para siempre. No solo por un momento, y no tengo que estar repitiendo esto constantemente, sino que hoy puedo ser tu hijo. Hazme como uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, pues 3 cosas importantes: lee la palabra de Dios, mantente en una relación con la palabra de Dios en oración y siémbrate en una iglesia. Si tú no tienes una iglesia, por favor, reúnete con nosotros. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos todos los domingos. Si tú tienes tu iglesia, por favor, asiste a tu iglesia. Únete al cuerpo de Cristo, pero mantén esta relación de oración y de lectura de la palabra de Dios. Así es, te invitamos. Sí hay cambio de horario, sí, todo, pero estamos allá a la 1 de la tarde. Seguimos ahí estaremos predicando el Evangelio, adorando al Señor. Ahí te esperamos. No lo dudes ni tantito, te recibiremos con mucho gozo. Y como te dijo mi esposa, si estás en una iglesia, ¿verdad?, con sana doctrina y todo, por favor, apoya a tu pastor, apoya la iglesia y sé parte del cuerpo de Cristo. No dejes de estar ahí caminando, pero si no, ven, te invitamos. 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí te esperamos. Y bueno, te damos gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda, 673 Avon Road, 1285 Gateway Road. Be Happy Yard Signs. Si quieres un anuncio en tu jardín de un mensaje de amor, comunícate con Lucía, busca sus servicios. Amada familia Calvary, muchas gracias por su apoyo siempre. Así es. Que Dios te bendiga. Te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio.